es una lumbalgia, sino que tiene algo más agregado, que es una compresión articular. Para eso tenemos que entender un poco de anatomía, siempre es base tener anatomía para entender la patología. Ustedes saben que la columna tiene 4 curvaturas, una curvatura cervical, una dorsal, una lumbar y una sacra, ¿no es cierto? Y cada una de estas tiene una determinada cantidad de vértebras y cada segmento, ¿no es cierto?, tiene sus características particulares de acuerdo a la zona donde está ubicada, ¿no es cierto? Si ustedes se acuerdan, a nivel cervical tenemos 7 cervicales y es totalmente diferente la disposición anatómica con relación a lo que es dorsal y lo que es lumbar. ¿Esto por qué? Porque en general, a nivel cervical, tiene un gran movimiento del cuello en cuanto a rotación, extensión, flexión, lateralización. Entonces, en la columna, digamos, se siente cómodo dentro. ¿Por qué? Porque el canal medular es amplio con relación a la médula. Además, existe la característica principal de que la primera vértebra tiene sus características particulares y también el C2, ¿no es cierto? Entonces, pero aparte de eso, toda la columna cervical es muy diferente a la dorsal y a la lumbar. La dorsal en general, ¿qué características tiene? ¿No es cierto? Tiene, digamos que el canal medular es prácticamente muy exacto a lo que es la médula, ¿no es cierto? Además es rígido, tiene la protección de, digo, la función de tener menos movimiento y con relación a lo que es la lumbar tiene otras características que los cuerpos vertebrales son mucho más fuertes, más grandes, lo mismo que las apófisis transversas, las espinosas, ¿no es cierto?, que son mucho más resistentes y los películos son mucho más gruesos. Entonces, fíjense que cada uno tiene, digamos, sus características importantes. Ahora, cuando hablamos de heridas de disco, en general, rápidamente, ¿qué es lo que asociamos en nuestra cabeza? Una herida de disco lumbar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Es lo más frecuente. ¿Existe herida de discos cervicales? Sí. ¿Existe herida de discos dorsales? Sí. Pero son los más, digamos, o mejor dicho, los menos frecuentes, los que más habitualmente los pacientes, digamos, manifiestan otro tipo de sintomatologías que en general no son tanto, digamos, de dolor radicular, o nos confunden con otro tipo de patología, o cuando presentan la sintomatología pensamos en cualquier cosa menos en hernia de disco, pero en la parte lumbar apenas empezamos a escuchar la palabra lumbalgia rápidamente, o sea, ustedes asocian a lo que es hernia de disco y no es nada así. Entonces tenemos que pensar que cuando hablamos de hernia de disco, en general siempre nos vamos a referir a la región lumbar, a la región lumbar. ¿Por qué? Porque es lo más frecuente en la manifestación o presentación de compresión radicular. Y cuando hablamos de compresión radicular tenemos que aprender esto, que son las metámeras. Cuando hablamos de metámeras, ¿no es cierto?, ¿a qué nos referimos? A la distribución o la salida de las raíces del segmento cervical, ¿no es cierto? Y dermatomas al segmento de la piel donde va a llegar una determinada raíz periférica. Entonces, cuando nosotros hablamos de hernia de disco, en general siempre tenemos que entender estas dos cosas: dermatomas y metámeras. Esto ya lo hablamos desde la primera clase, porque tenemos que entender de esta manera que siempre van asociados y siempre van a la mano, porque si yo tengo una lesión en una determinada zona de la piel, yo rápidamente asocio dónde está ubicada, digamos, la lesión o dónde puede estar ubicada la lesión. Entonces, tienen que entender, cuando hablamos de la salida de las raíces a nivel cervical, en general sale a nivel del segmento que corresponde. A nivel dorsal es un segmento inferior y a nivel lumbar son 2 segmentos inferiores. Esa es la distribución anatómica normal
para entender lo que son los dermatomas. Bien, seguimos. Entonces, hablemos de lo que es la anatomía de lo que es el disco intervertebral. Cuando hablamos del disco intervertebral, sabemos que está entre vértebra y vértebra y cuál es su función. En general, la función es de absorber la carga axial, si quieren. Significa lo que es el amortiguador, ¿no es cierto? El amortiguador. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, vamos a ver que anatómicamente tiene un núcleo pulposo y un anillo fibroso, ¿no es cierto? El anillo fibroso. Si nosotros vemos acá, tenemos lo que es el núcleo pulposo y periféricamente tenemos el anillo fibroso. Posteriormente tenemos lo que es el canal medular, los forámenes por donde salen las raíces. Acá tenemos la médula, ¿no es cierto? Que está protegido por la grasa peridural. Tenemos los apoyos transversales, las articulaciones facetarias, las láminas y la apófisis espinosa. Esa es la distribución normal de una vértebra cuando nosotros vemos o describimos y para entender la patología. Ahora, ¿qué es una hernia de disco? Es simplemente la salida del núcleo pulposo donde hacia el canal medular, hacia el canal medular, ¿no es cierto? En general, la gran mayoría de estos, la gran mayoría, por no decir casi todos, en general siempre son medio laterales. ¿Por qué? Porque en general tenemos anatómicamente, ¿qué cosa? Si nosotros vemos, ¿no es cierto? Anatómicamente, vamos a regresar un poco acá. Estamos. Tenemos acá, si quieren, esto para que entiendan, tenemos el ligamento común anterior y el ligamento común posterior. Cuando esto ocurre en general, ¿no es cierto? El ligamento común posterior es el que protege. Entonces, cuando sale el disco, protege el ligamento común posterior, entonces el disco sale lateralmente y va a comprimir ¿qué cosa? Una raíz, ¿no es cierto?, que sale en ese segmento. Entonces, el paciente, ¿qué va a tener? Una lumbociatalgia por compresión de las raíces. Entonces, cuando yo veo que tengo este ligamento común posterior acá, sale el disco y como tiene resistencia, se va para un costado, sale así, está saliendo medial, pero se va para un costado. ¿Qué comprime? Una raíz, la raíz periférica. Entonces, el paciente va a tener una lumbalgia más una ciatalgia, ¿no es cierto? Una ciatalgia. Por eso que, en general, la gran mayoría de los pacientes que tienen una lumbociatalgia, rápidamente asociamos aquí a una hernia de disco, ¿no es cierto? Hernia de disco. Bien. Entonces, yo tengo acá esta hernia de disco y tengo esta hernia de disco. Fíjense ustedes, comparando, digamos, en un estudio de resonancia. Bien, seguimos entonces. Esto es para ver qué cosa. Fíjense ustedes, tengo aquí una hernia de disco, acá un abombamiento, y yo tengo acá el saco dural, esta es la raíz normal, acá tengo, esta es la raíz S1 y esta es la raíz L5. Cuando sale la hernia de disco, ¿qué es lo que primero va a comprimir? A la raíz L5, ¿no es cierto? Y si nosotros vemos este esquema, imagínense esta imagen en blanco y negro. Vamos a ver esta imagen con desplazamiento de la raíz, idéntico cuando hacemos una resonancia en los pacientes que tienen hernia de disco. Tal cual está así en el dibujo. Entonces, hablemos de la fisiopatología. Cuando hablamos de fisiopatología, nos referimos a qué? De cómo se presenta o se manifiesta la hernia de disco, ¿no es cierto? Porque siempre hablamos de fisiología normal, siempre entendemos, y la fisiopatología es de cómo se manifiesta o se presenta la enfermedad. En este caso, la fisiopatología de la hernia de disco es, fíjense ustedes, este esquema. Esta es la forma correcta que debemos realizar cuando levantamos algún objeto.
pero en general todos, no hay ninguna excepción, hacemos esto. Un mal movimiento. ¿Pero por qué? Porque eso no nos enseñaron de chicos. ¿No es cierto? Si algunas cosas se enseñaran en la escuela, por seguridad, muchas cosas estarían mucho mejor. Pero, en general, ¿no es cierto? No nos enseñan primero, digamos, a cómo levantar un poquito. Entonces, esta es, digamos, la forma de ganarse una hernia de disco. Por eso es que cuando hablamos de hernias de disco, en general la gran mayoría es por esfuerzo. La gran mayoría. Algunos es por caída, algunos es por rotación, pero son los menos frecuentes. La gran mayoría es por esfuerzo. Entonces, métanse eso a la cabeza que cuando tengamos una lumbosciatalgia, en general los pacientes que van a tener hernia de disco son más o menos alrededor de los 20 años, 20 hasta los 50, 55 años. ¿Por qué? Porque es la edad laboral, porque esa edad es donde en general, digamos, las personas trabajan, ¿no es cierto?, tanto hombres y mujeres, más en los hombres que en las mujeres, ¿no es cierto? Antes de eso no, es menos frecuente porque en general, digamos, antes de eso no trabajan, no, digamos, o no realizan trabajos pesados y después de los 50, 60 años en general ya no. ¿Por qué? Porque le dicen, no, usted ya no va a poder y le están con su trabajo o directamente, digamos, no lo realizan porque no quieren, digamos, lastimarse la espalda. ¿No es cierto? Entonces, pero cuando un joven, digamos, no toma conciencia y hace este tipo de trabajos. Ahora, ¿qué es lo que pasa, digamos, cuando uno hace un mal movimiento como vimos en el esquema? ¿No es cierto? Para ganarse una hernia de disco, hay algunos movimientos que uno hace. Primero, flexión del tronco, sin doblar las rodillas. ¿Sí? Flexión del tronco. Después, levantar el objeto pesado. Y como tercer paso, enderezar el tronco. Es ahí donde nos ganamos la hernia de disco. Entonces, si yo tengo un objeto y quiero levantar, hago este movimiento, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Tengo una hernia de disco, digo, mi espacio de disco así. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Cuando hago esto. ¿No es cierto? Comprimo la parte anterior y abro la parte posterior. ¿Y qué es lo que pasa con el núcleo pulposo? Se va para atrás. ¿No es cierto? Entonces, cuando está así, levanta el objeto, en esa misma posición se aplasta. No corrige. Cuando enderezo el tronco, ¿qué es lo que hago? Hago eso. Entonces, en ese movimiento va a depender del peso que estamos levantando, la inercia, la fuerza con que levantamos, el movimiento rápido que hacemos que se rompa el, ¿qué cosa? El anillo fibroso. El anillo fibroso. Entonces se desgasta y como estamos apretando, digamos, tenemos el núcleo pulposo para atrás, se dispara hacia adelante. Ese movimiento, y al separar bruscamente, ¿no es cierto?, forzamos a que se rompa el anillo fibroso. Entonces, el núcleo pulposo sale muchas veces, ¿no es cierto?, muy poco, a veces mucho, a veces demasiado, y lo que generamos son las hernias de disco, ¿no es cierto?, pequeñas, medianas o grandes. Entonces, de esa manera tenemos ya el paciente con una hernia de disco. Ahora, si sale medialmente, el paciente va a tener solamente lumbalgia, porque no va a comprimir ninguna raíz. Pero si comprime o sale lateralmente, va a comprimir una raíz. Ahí sí vamos a tener una lumbociatalgia. Entonces, eso es la fisiopatología de la formación de una hernia de disco. Ahora ya saben. Entonces, cuando ustedes quieran levantar algún objeto, traten de no realizar ninguno de estos movimientos que pueden ganarse con la hernia de disco. ¿No es cierto?
o si ven a alguien que está haciendo eso, decir que no haga ese movimiento porque va a tener hernia de disco. Bien, entonces, una vez que ya tenemos la hernia de disco, ¿no es cierto? Hay muchas clasificaciones para las hernias de disco. Tenemos estas las hernias de disco que son las parciales y las masivas o totales. Cuando son parciales tenemos este tipo de discos, que son los famosos abombamientos, protrusiones, que son, digamos, la salida parcial del núcleo pulposo hacia el canal medular con ruptura parcial del anillo fibroso. Pero cuando vemos esto que sale bastante, es que en general se rompe totalmente el anillo fibroso y el núcleo pulposo sale en su totalidad o casi todo hacia el canal medular. Entonces, cuando pasa eso, entonces estamos hablando de una hernia de disco masiva, lo que se llama, digamos, un disco extruido. Y cuando vemos que el paciente tiene una hernia de disco a nivel L5S1, ¿en qué pensamos? ¿En qué? En síndrome de cola de caballo. Es un síndrome de Cola de caballo. sospechamos, ¿no es cierto? Entonces, y cuando pasa eso, ¿qué es lo que tiene que tener el paciente? Incontinencia urinaria. ¿Cómo? Incontinencia Urinaria. y ¿qué más? ¿Ah? Hipotonía perianal. ¿Cómo se eso ve? Debo decir hipotonía anal, no perianal, anal. ¿Qué otra cosa? ¿Mm? ¿Qué me dijeron del problema de la parte urinaria? ¿Mm? Incontinencia urinaria. ¡No! ¡No! ¿Qué va a tener? Una retención urinaria y relajación del esfínter anal superficial. Esa es la característica. No es simplemente incontinencia de esfínteres. No, ya tienen que empezar a hablar con propiedad. Y semiológicamente, ¿qué es lo que busco yo? ¿Mm? Semiológicamente, ¿qué es lo que tengo que buscar al examen? ¿Mm? Acuña percusión positiva. ¿Qué es lo que busco? La anestesia en silla de montar, eso es lo que tengo que buscar, ¿no es cierto? Comprobar que tenga anestesia en silla de montar. Entonces yo ya sé que el paciente que tiene hernia de disco en el 5S1 extruido me dice, tengo problemas, no puedo orinar. El paciente dice así, no es que dice, se me escapa la orina, no puedo orinar. Viene con un globo vesical. Cada vez que hago esfuerzo, a veces me sale, ¿no es cierto? Me dice así, no dice, me sale la caquita, o sea, no, se me sale, así. El paciente es textual, así. Lo tenemos que interpretar qué es lo que le pasa. Entonces, inmediatamente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Baja el pantalón y ¿qué hacemos? Buscamos, ¿no es cierto?, la anestesia en silla de montar. Cuando encontramos eso, confirmamos el 100% de que el paciente va a tener, ¿qué cosa? Un síndrome de cola de caballo. Por eso es que tienen que
siempre tener los conceptos adecuados. Entonces yo tengo esta imagen, con esta es una resonancia y esta es una tomografía, que acá yo veo lo que es la hernia, ¿no es cierto? Y acá esto es la tomografía también de una hernia de disco. Entonces, cuando hablamos de clasificaciones, vamos a hablar de hernias de disco por su localización. Tenemos las hernias de disco, estas que son centrales o mediales, estas las que llaman laterales o mediolaterales, tenemos las foraminales, las extraforaminales, estas las hernias de disco anterior y las circunferenciales o anular difuso. En general, esa es la clasificación de las hernias de disco por su localización. Entonces, yo tengo que entender que existen estas que son mediales que van a dar solamente lumbalgia, estas sí van a dar lumbociatalgia, estas van a dar generalmente lumbociatalgia, pero más ciatalgia. ¿Por qué? Porque es una hernia de disco foraminal. Tenemos las extraforaminales que no dan mucha sintomatología, prácticamente casi nada. Las anteriores no dan ninguna sintomatología y las anulares pueden dar sintomatología de lumbalgia en algún momento cuando hacen esfuerzo, una lumbociatalgia del lado derecho, ¿no es cierto? Y les hacemos tratamiento, les mandamos y dicen, estoy bien doctor, pero lo que pasa es que cuando me mejoró este lado, pero cuando me esfuerzo me duele este otro lado, es raro, ¿no es cierto? No puede cambiar la hernia de disco. Sí, cuando existen estas, las circunferenciales o anulares. Entonces uno tiene que ponerse a pensar y tener en cuenta este tipo de cosas para poder interpretar lo que nos dice el paciente y poder llegar a una conclusión, porque siempre el paciente necesita y quiere una explicación de por qué. ¿No es cierto? ¿Y por qué me duele, doctor? Pero no tiene nada, ¿y por qué me sigue doliendo? Entonces hay que darle una explicación. Y una explicación coherente que entienda, digamos, el paciente. Y tenemos esta otra clasificación que es la clasificación por su volumen. Cuando hablamos de clasificación de volumen, vamos a ver que existen los famosos abombamientos, que son los que salen muy apenitas, no rompen totalmente el anillo fibroso. Acá sí van a romper parcialmente y tenemos a las protrusiones. Acá rompe totalmente el anillo fibroso, tenemos a las extrusiones y a veces sale totalmente y se desplaza el núcleo pulposo hacia abajo o en general hacia arriba. Lo más frecuente es que cuando se desprende se va hacia abajo. A estas llamamos el secuestro. Entonces yo tengo abombamiento, protrusión, extrusión y secuestro. Entonces ya tengo esas clasificaciones para entender y en general en la práctica médica hablamos de estas dos clasificaciones. Hernias de disco mediales, paramediales o mediolaterales, foraminales y extraforaminales. Y por su volumen tengo abombamiento, protrusión, extrusión y secuestro. Entonces, cuando empezamos a hablar de hernias de disco, tenemos que empezar a entender que sí, cada uno de estos va a dar una sintomatología, digamos, característica. Entonces, cuando yo veo que un paciente tiene una hernia de disco que irradia hacia los miembros inferiores, ya rápidamente asocio y el paciente tengo que entender que tiene qué cosa. Una compresión radicular. Y se presenta más, ya se los dije, en los varones que en las mujeres. ¿Por qué? Por el tipo de trabajo que realizan los hombres. ¿Sí? Aunque actualmente cada vez como que eso se va emparejando, pero siempre, digamos, en el trabajo, digamos, lo más pesado le dan al hombre que a la mujer, ¿no es cierto? O si es una empresa, digamos, donde trabajan con hombres, y bueno, en general, siempre los hombres son los que van a tener, digamos, más probabilidad de tener hernias de disco que las mujeres. Y la edad ya se nos dice, va fluctuando, digamos, hay algunos autores que dicen desde los 15, 16 años, porque cada vez en otros países es más, digamos,
el trabajo a corta edad y se va prolongando más de 55 años. Pero un promedio más o menos va a fluctuar entre los 20 y los 50, 55 años en la edad donde, digamos, los pacientes van a tener hernia de disco. Ahora, ¿un paciente pediátrico puede tener hernia de disco? Sí, pero no por el trabajo pesado, que es el menos frecuente. ¿Un paciente de la tercera edad, 60 y 65, puede tener? Sí, porque en algunos países a veces trabajan hasta mucho más edad. O a veces el paciente trabaja por necesidad, pero es lo menos frecuente. Lo más frecuente es entre los 20 y los 50, 55 años. Entonces, esa es la forma de entender, digamos, cuando un paciente, digamos, ingresa a la emergencia por un dolor lumbar o una lumbosciatalgia. Bien, ahora, cuando un paciente pediátrico ingresa por una lumbalgia, pongámosle dolor de espalda, ¿en qué pensamos? ¿En qué? Una infección del tracto urinario. ¿En qué pensamos? En una caída. En una caída. ¿En qué más? O pacientes de la tercera edad, 75 años, tienen dolor lumbar. Así que es lumbosciatalgia. O si quieren dolor de espalda. Hernia de disco. ¿Están llevando pediatría ustedes? Sí. Sí. Lo tienen que saber. ¿Ok? Todo paciente pediátrico que tiene dolor de espalda tiene un tumor medular astronómico. Eso lo dice el Tratado de Nelson, no lo digo yo, y todos los otros pediátricos, y así tienen que entender ustedes. Y todo paciente de 75 años más o más tiene un dolor lumbar por un esfuerzo, que lo que va a tener, lo más probable, esto que dieron el examen, fractura, aplastamiento vertebral. Pues fíjense ustedes, en las cosas que tenemos que diferenciar. Necesito por eso que empiecen a razonar. Necesito que tengan el conocimiento acá adentro. Porque con estas cosas se van a enfrentar en la práctica médica. Y necesito que entiendan que el examen que dan ustedes no tiene que ser falso verdadero ni selección múltiple. Tiene que ser esto que dan ustedes. De desarrollo. Y el segundo parcial va a ser así. Y el examen es desde la primera clase hasta donde terminamos. Antes del examen. O sea que ya les estoy advirtiendo, estudien. Estudien, estudien. Porque en la práctica médica, ya se los dije 1000 veces, no va el paciente con su letrero falso lanzadero. ¿Qué tengo? O tengo selección múltiple. Adivinador, ¿qué es lo que tengo? No. Hay como un sinfín de síntomas que nosotros tenemos que diferenciar, sacar y agrupar. Y para eso necesitamos conocimiento, información en la cabeza.
pero no solamente en neuro, sino en todas las especialidades.